Otros usos, vean, tenemos 37 gigatoneladas de CO2 emitidos al mundo por año. Si la tendencia continúa, la tendencia que está en rojo, al año 2050, bueno, va a ser un escenario bastante pesimista para el mundo, ¿no? El año 2050. Entonces, el Acuerdo de París nos indica la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero prácticamente al año, para mantener la temperatura de 1,5%. ¿No? Hay un escenario de 1,5% al año 2050. Con este valor, todavía se podría plantear medidas de mitigación, ¿no? De adaptación, hasta que se introduzcan las energías renovables, ¿no? Las energías renovables, tanto en generación de energía y la electromovilidad en el transporte, para poder reducir el consumo o la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, este es nuestro objetivo de todos, del mundo, del país, nuestra universidad y en forma individual nosotros. Debemos contribuir a la reducción de estos gases de efecto invernadero y al año 2050 debe ser cero. Entonces, por lo tanto, ya la universidad también tiene que prepararse en los planes de estudio, la formación de nuevos ingenieros con esta mentalidad, a cumplir estos objetivos. Si no, pues la Tierra va a sufrir las consecuencias. ¿No? El año 2050 está próximo, ¿no? Estamos en 2022 y los años pasan en forma rápida. Por lo tanto, debemos tomar desde ahora ya las medidas de mitigación y adaptación a estos efectos que se podrían producir. Entonces, en este sentido, ya se ha planteado, o sea, hay una arquitectura SGAN que plantea la IEC sobre las redes eléctricas. Nosotros sabemos, vamos a ampliar un poquito aquí la lámina. Esta es la arquitectura SGAN de las redes inteligentes. SGAN es redes inteligentes. En la parte inferior, nosotros hacemos, esta es nuestra especialidad, vean ustedes, hay un componente físico, ¿no? En la parte inferior se puede ver una capa física, una capa de comunicación, una capa de información, una capa de funciones y una capa de negocios. Así se enfoca la arquitectura SGAN. En el plano inferior, vean ustedes, nosotros conocemos la generación, la gran generación hidráulica, térmica, las líneas de transmisión, está la distribución y aparece un nuevo concepto que son los recursos distribuidos, energéticos distribuidos, que corresponde pues a la generación distribuida, energías fotovoltaicas, solar, eólica y otras energías que se podrían conectar a la red. Está la red de distribución primaria y los consumidores. Esta es la capa física que nosotros estudiamos en la universidad, ¿no? La capa física. Luego, se ha trabajado mucho en los temas de generación y transmisión en una capa de comunicación, ya existen los sistemas SCADA. Uno puede monitorear la generación, la operación de las plantas eléctricas de la línea de transmisión y se está avanzando al tema de distribución y consumidor. Estos sistemas de comunicación pues recolectan información, ¿no? Pasamos una capa de información. Se puede ver el estado de las centrales, la producción de energía, las tensiones, los flujos de carga, en todo el sistema eléctrico. Esta información hay que manejarla, hay que saber manejarla y tratarla. Luego viene una función de comunicación, y luego ya la función negocio. Entonces, esto es un poco para entender cómo la arquitectura SGAN al final va a ser una red inteligente, lo que también es parte del curso, una introducción a las redes inteligentes, que debe ser no solamente la capa física, que todos lo conocemos, ¿no? Si estamos en la red de distribución primaria y secundaria, vemos pues una subestación biposte, redes aéreas o redes subterráneas. La red primaria usa un transformador para transformar a la red secundaria, 220 voltios, se transmite por redes subterráneas o aéreas a las viviendas o edificios. Esa es la capa física.
Pero todo eso tiene que lograr optimizarse porque tiene equipo de protección y maniobra, de medición, control, ¿no? Entonces viene una capa de comunicación. Por ejemplo, ya se está implementando en el país la medición inteligente, ¿no? Medidores inteligentes. Entonces, vean que ya hay una capa de comunicación, va a haber un medidor inteligente en cada vivienda que va a poder recolectar la información del usuario, los perfiles de consumo de cada usuario. Vean la cantidad de usuarios que hay en Lima, la cantidad de usuarios que tenemos tanto en el sur como en el norte. Si cada uno tiene un medidor inteligente, el distrito va a poder pues levantar toda la información en tiempo real de cada usuario. Se está trabajando en que esa información sea transmitida del medidor a través de la red misma eléctrica, baja tensión, hasta la subestación donde se va a instalar un concentrador. Vea que la red de comunicación sería en esta primera etapa en distribución, el mismo hilo de conductor, llega a la subestación, hay un concentrador y luego se utiliza redes de otros tipos, puede ser redes inalámbricas, ¿no? Entonces, estamos en la capa de comunicación. La empresa tiene que tener toda esa información para poder ver el consumo del usuario y poder facturar. También puede usar para las funciones de corte y reconexión del usuario, ya en forma remota. Entonces, la red de distribución secundaria se va a convertir en una red inteligente en lo que corresponde al corte de conexión. Asimismo, en los sistemas de protección de la red primaria existen interruptores de distribución o recloser u otros equipos de protección que también va a ser monitoreado. A cualquier falla, sobrecargas, la red se puede reconfigurar. Vean, ese es el objetivo de una red inteligente, ¿no? Se puede reconfigurar, se puede adaptar a la nueva condición de carga o condición de falla. Entonces, para eso hay una capa de comunicación, esa es la capa de información. O sea, hay que levantar toda esa información y saber manejar en la capa de función. Entonces, este es en forma genérica la arquitectura SGAN, que también lo vamos a ver más adelante. Estoy solamente aquí mostrando lo que se viene, ¿no?, en el mundo. Por lo tanto, nuestra especialidad de ingeniería eléctrica pues va a tener un rol importante en la transformación de las redes de distribución en los diferentes aspectos. Vean la capa de componentes, o sea, la capa física. Tenemos que también conocer cómo se comunican los protocolos de comunicación, los dispositivos que se instalan en la red secundaria. Como le decía, también la red de alta tensión ya existe, estos niveles de comunicación, información y funciones. Pero lo que se va a presentar ahora es la transformación de las redes de distribución primarias y secundarias, en la que se va a incluir la capa de comunicación, la capa de información. Se va a usar esta capa de información con técnicas modernas de la Big Data, o sea, de la cantidad de información que podemos recolectar de usuarios, diferentes perfiles de usuarios, diferentes consumos, para poder ofrecer de repente tarifas diferenciadas durante el día. Si conocemos el perfil de usuario de cada sector, de cada usuario, podemos pues presentar o trabajar con tarifas diferenciadas. En la parte inferior vemos aquí ver si hay recursos energéticos distribuidos. ¿Qué se incluye ahí? La generación distribuida, fotovoltaica, eólica u otras, el vehículo eléctrico, las baterías. Vean que también se va a introducir baterías en la red de distribución primaria y secundaria, ¿no?, para poder manejar en forma eficiente la red de distribución. Entonces, esta arquitectura ya ha sido definida por la IEC con esta norma, ¿no? Yo le voy a pasar al final un libro, ¿no?, un manual sobre generación distribuida y redes inteligentes para poder ampliar los detalles. Entonces, seguimos viendo cómo es una red actual. Vean ustedes cómo son las redes actuales. Le estábamos comentando que tengo la gran generación, Mantaro, en el caso de Lima, Winco, ¿no?, las centrales térmicas de Ventanilla. Hay una gran generación que también se está complementando con generación fotovoltaica en el sur y generación eólica en el norte, que sí está en la red de transmisión. Vean que hay una generación, está la transformación, una red de transmisión, ¿no? Hasta aquí está la línea punteada de transmisión. Luego viene la distribución primaria y secundaria para llegar a los usuarios domésticos en la parte inferior y grandes consumidores en la parte superior.
En este caso, en distribución, tenemos una observabilidad y control limitada. Las redes primarias todavía son convencionales, de igual manera las redes secundarias son convencionales, y normalmente son redes pasivas para clientes pasivos. Vean, ese es el concepto actual. Somos clientes pasivos porque solamente consumimos. Entonces las redes también son pasivas. Y normalmente el distribuidor se enfoca pues en el uso de sus redes bajo activos, ¿no? Fit and forget. Se instalan, ya ustedes ven en los cursos de instalaciones 2 sobre todo, se diseñan líneas primarias, redes secundarias, bajo demandas también determinadas. ¿No? Diseña un alimentador de 10 kilovolts de la sección, vamos a poner 50 metros cuadrados, y que va a determinar una determinada demanda en la zona. Se instala y eso debe durar 20 años. Vean, 20 años. Entonces la demanda es conocida y no es controlable. No se diseña para una demanda conocida y no controlable. Entonces, esa es la situación actual. ¿Cómo va a cambiar esto? Va a cambiar con la generación distribuida. Vean siempre el límite de la transmisión y distribución y vemos que en los usuarios domésticos, en la parte inferior, en las viviendas, se va a instalar paneles fotovoltaicos para uso propio y el excedente se podría inyectar a la red, ¿ya no? Paneles fotovoltaicos para uso propio y el excedente se puede inyectarse a la red a través de la red primaria. También vamos a tener vehículos eléctricos que vamos a descargar en los hogares, en los edificios, en los centros de trabajo, los vehículos eléctricos. Y además un control de la demanda. Igual sucede con el gran consumidor, también puede instalar generación distribuida, paneles fotovoltaicos, vehículos eléctricos y también generación eólica, mediana generación eólica. Asimismo, estos sistemas de generación, vean, ya tenemos que el consumidor pasa a ser también un generador y por lo tanto va a cambiar el nombre, se le va a denominar prosumidor, vean ustedes, nosotros vamos a ser prosumidores. Entonces va a cambiar el concepto del despacho de energía. Entonces vamos a tener generación distribuida, GDS, generación distribuida renovable, a mediana escala controlable. Y además va a haber todo un tema de comunicación. Tenemos que controlar adecuadamente esta nueva red que viene, la red eléctrica del futuro. Entonces, al final vamos a llegar a una red inteligente y bajo de carbono, ¿no? Bajo emisión de carbono. Entonces, vean las dos redes, la actual y la que nosotros vamos a trabajar. O sea, lo que nuestros ingenieros que se forman en la UNI deben tener conocimiento de la red actual y sobre todo la red que viene, ¿no? Cómo esto va a cambiar el panorama de la red de distribución, tanto secundaria como primarias. Entonces, este es el informe general que vamos a verlo más adelante en el curso. Entonces, ¿qué pasa en el Perú? Ya en el mundo, ya están trabajando cada país con sus respectivas normativas, se está dando mucho impulso a la generación distribuida. Y en el Perú también se ha venido trabajando sobre ese tema, ¿no? La legislación nos indica la ley 28832 y el decreto enfoca a los usuarios de servicio público y han habido ya, acá hay hasta el momento tenemos un reglamento, una propuesta de reglamento de gestión distribuida, reglamento, pero no está aprobado, no está aprobado. Entonces, en este reglamento, que también lo vamos a revisar como más adelante, no va a poder pues promover también la generación distribuida tanto para uso propio como para usuarios o clientes libres. ¿Qué es lo que define la generación distribuida? La IEEE ya define la generación distribuida. Dice, acá le voy a leer un resumen. Son instalaciones de generación eléctrica conectadas al sistema eléctrico mediante un punto de conexión común. No es lo que habla la IEEE. La SIGRE dice, no es usualmente planificada, no es despachada de forma centralizada y tiene una capacidad inferior de 50 a 100 megawatts. ¿No? Hay diferentes definiciones de energía distribuida. Aquí lo estoy resumiendo. Tanto EPRI, también vean el Instituto de Desarrollo Temas de Potencia, define los sistemas de generación distribuida
entre los sistemas de 1 kilowatt a 50 megawatts. El SIGRE también define los sistemas de generación distribuida como en el orden de 50 a 100 megawatts. Entonces, nuevamente en el mundo hay diferentes definiciones adecuadas a cada país, ¿no? Cada país norma las escalas de la generación distribuida. Entonces, en forma general, a nivel mundial, podemos hablar de microgeneración, que se puede usar para los hogares, de 1 a 50 kilowatts. Pequeña generación distribuida, de 50 a 5 megawatts. Mediana, de 5 megawatts a 50. Y la grande, mayor de 50. Es lo que se puede ver a nivel del mundo. Por aquí tengo yo una diapositiva. Bueno, también en forma resumida podemos indicar los beneficios que puede traer esta generación distribuida, ¿no? Sobre todo reducción en la ampliación de redes. Tanto Sur o Edenor tienen ya sus redes construidas en media tensión y en baja tensión. Y si se implementa la generación distribuida, tenemos que hacer uso de esas redes, ¿no? Esas mismas redes para poder distribuir la energía que puede tener como excedentes cada generador distribuido. Entonces, vamos a tener beneficios de ya no construir nuevas líneas, beneficios económicos, resumen de nuestra propuesta de norma de reglamento de generación distribuida. Nos define la microgeneración distribuida, ¿no? Que lo puede instalar una persona natural o jurídica, como máximo 200 kilowatts. La mediana generación distribuida, que también puede ser generada por una persona natural o jurídica, y la capacidad entre 200 a 10 megawatts. ¿No? Lo que vean en microgeneración distribuida y mediana generación distribuida. También habla sobre la conexión a la red de distribución, aunque tenemos la distribución primaria en Lima 10 kV, en algunos casos 22 kV en el Sur, y en el caso de Enel 10 kV o 20 kV las nuevas redes. Es la media tensión. En las otras regiones, la media tensión es entre 13,8 o 22,9. Baja tensión en Lima es 220 voltios trifásicos. En otras regiones podemos tener 220 volts o 380 con neutro y tierra. Entonces, ¿qué se debe hacerse para conectarse un microgenerador de baja o media tensión? Tiene que elaborar un estudio de conexión. Es lo que indica la propuesta de reglamento, un estudio de conexión. Vamos a verlo más adelante cuando ya se trabaje con el software para ver la capacidad de alojamiento de las redes. Entonces, este estudio de conexión debe ser elaborado por la empresa de distribución. La EDE es la empresa de distribución, ¿no? Para ver si que la conexión de este microgenerador, vamos a ponerle 50 kilowatts en tal punto de la red primaria o secundaria, no va a afectar en lo que corresponde a qué, al nivel de tensión y al flujo de potencia inverso. Asimismo, ¿cómo afectaría a la protección en caso de cortocircuito? No, porque ya el flujo de potencia va a ser bidireccional. En caso de un generador mediana generación distribuida, este estudio de conexión debe ser elaborado por el interesado o por la empresa de distribución. Tiene que realizarse algo similar como se hace un estudio de preoperatividad para las cargas que se van a conectar hacia el CEIN, ¿no? Cuando una empresa se quiere conectar tanto de generación o como carga, tiene que elaborar un estudio de preoperatividad que tiene que cumplir con la normativa del COES, ¿no? El PR20, lo que corresponde a tensión, armónicos, ¿no? Tiene que cumplir con esos requisitos para la conexión. O sea, no debe impactar negativamente a la red de alta tensión. En forma similar se tiene que realizar en baja o media tensión.
estudios que al momento de conectarse la microgeneración no afecte la operación del sistema eléctrico de media o baja tensión. En el caso que se le quiera adaptar la red, ¿no? Aumentar la sección de conductor o un equipo de protección, en el caso de mediana generación, debe ser financiado por el usuario, por el interesado que se va a conectarse. Vean, el mediano generador está entre 200 a 10 megas, ¿no? de 200 a 10 megas. Entonces tiene que ser financiado por el interesado. Asimismo, ¿no? En el microgenerador también, ¿no? Vean que micro es hasta 200 kilowatts. Si tiene que hacer alguna adecuación en la red secundaria o primaria, tiene que ser financiada por el usuario. ¿Cómo es que se regula la comercialización de la generación? Ya que el microgenerador normalmente debe ser para consumo propio. No permite la venta, el reglamento no permite la venta. Pero sí funciona, sí se permite que los excedentes se hayan inyectado a la red. Se puede inyectar a la red de UESUR o de Enel, en el caso de esté ubicado en esa zona de distribución, o las distribuidoras del grupo de distribución. Entonces, si tenemos un excedente, vamos a poner, tenemos instalados 50 kilowatts. Durante el día tenemos una central fotovoltaica que está generando y podemos, si no consumimos esa cantidad, podemos inyectar el excedente a la red, que se va a usar como un crédito, ¿no? Como un crédito para luego, ese crédito tiene como plazo un año. Si en caso no lo usamos en ese plazo de un año, se pierde, ¿no? Pero el mediano generador sí puede vender la energía a usuarios regulados mediante contrato. Vean ustedes la ventaja, ¿no? De instalar generación distribuida entre 200 a 10 megas en la red de distribución primaria, en este caso sería primaria, ¿no? Por la potencia, que yo puedo vender a otros clientes regulados mediante un contrato. O sea, se van a crear nuevos negocios en la red de distribución primaria con la generación distribuida. Entonces, este cuadro está dando el resumen de la propuesta de reglamento de la generación distribuida del país, ¿no? Vean lo que tenemos que ver. Nosotros vamos a ver en el curso estos estudios de conexión, ¿no? Tenemos que verificar si la conexión de la generación distribuida no va a impactar en la red, ¿no? Y para esto vamos a usar un software libre elaborado por EPRI, ¿no? Que se va a entregar a ustedes. Hasta aquí, consultas, jóvenes. Estamos dando una introducción del curso, lo vamos a ver con más detalle en las siguientes clases, solamente para motivar qué es lo que vamos a ver en el curso. Consultas, a ver, preguntas, comentarios. Tenemos 24 participantes. Sí. Ingeniero, con respecto a las normativas, creo que una normativa también muy importante es la ley 1002, ¿no? Pero no le escucho bien. Con respecto a las leyes de uso de recursos renovables, sí. También es muy importante la ley 1002. Claro. Aquí solamente estoy dando el cuadro de resumen del reglamento de gestión distribuida, que todavía no está aprobado, ¿no? Es un proyecto que han tenido algunos comentarios de algunas empresas, de algunos usuarios, por decirle, ¿no? Unas observaciones es, si hay un generador distribuido, ¿no? Genero, vamos a poner 10 megas, pero me conecto en 60 kilovolts, ¿me conocían como generador distribuido? Una pregunta, ¿no? Dos, también se está trabajando sobre el net billing. O sea, en el caso de la comercialización, estamos viendo aquí que si yo tengo excedente y esto de la red, se está hablando del net metering, ¿no? ¿Cuántos kilovatios hora estoy inyectando a la red? Net metering. Se está convirtiendo en un crédito que yo doy al distribuidor, que luego lo puedo pedir más adelante en otras horas. Pero también habría otra propuesta del net billing, que me reconozcan un costo, ¿no? O sea, en dinero, ¿no? Si yo tengo excedentes, puedo inyectar a la red
y me pueden reconocer en dinero. ¿Ya? Entonces eso también se tiene que reglamentar, ¿no? Ya en otros países, por ejemplo Alemania, ¿no? Vamos a ver más adelante Alemania, el gobierno ha promovido mucho la gestión distribuida y se pagaba, eso ya tiempo pasado, la energía a un costo, a un precio prácticamente 3 veces mayor lo que teníamos en la red de distribución. O sea, poner, si yo compraba a 0,20 kilovatio hora, yo lo podía vender a 0,6 el kilovatio hora, el generador distribuido. Poco para motivar la implementación o el despliegue de la generación distribuida fotovoltaica, ¿no? Porque ese inyector en la red y ese ingreso que va a tener el generador distribuido paga la implementación del proyecto, se paga la inversión, ¿no? Se ha promovido mucho en Alemania, ¿no? Este tipo de tarifa, ¿no? Que yo pueda inyectar la red y me reconoce un costo mayor que me permite pagar mi inversión. Entonces, muchos han implementado, creo que se ha dado un plazo de 10 años para poder promover este uso de generación distribuida fotovoltaica. Entonces, todavía está en discusión algunos puntos. De repente también ustedes pueden hacer un estudio de la norma y proponer alguna mejora, ¿no? Que permita, pues, ¿qué queremos al final? Que se promueva la generación distribuida, que el usuario final tenga, pues, la energía más barata, ¿no? Por ejemplo, Brasil ha promovido la generación distribuida dando créditos especiales para implementar sistemas fotovoltaicos en los hogares. Vea que Brasil también tiene bastante recurso solar. Entonces, ha dado muchas líneas de crédito para que el usuario doméstico pueda implementar generación distribuida, o sea, pueda implementar paneles fotovoltaicos en sus viviendas y además ayudar a la red. Vea que todos ganan, ¿no? El usuario tener menor costo de energía generada y también la red, ¿no? Al crecimiento de carga, la red de distribución primaria no se amplía, no porque estoy usando la generación propia. No, vean, hay muchos beneficios de la generación distribuida que lo vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces, es interesante este tema, ¿no? Para poder enfocarlo en la universidad. Hay mucha investigación en diferentes aspectos, ¿no? Lo que corresponde a los estudios eléctricos, a la parte tarifaria, a los proyectos de inversión. O sea, hay muchos temas para realizar tesis. Ya con algunos alumnos en el proyecto de tesis hemos estado viendo, ¿no? Generación fotovoltaica, generación eólica, híbridos, generación distribuida, vehículos eléctricos. O sea, todo esto está marcado en la transformación de la red de distribución. ¿Alguna consulta, jóvenes? Vamos a usar una herramienta, el OpenDSS. Hemos visto en el proyecto de norma que se requiere hacer estudios para conectarnos a la red, tanto en la microgeneración como en la mediana generación. Entonces, en otros países del mundo, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, California, el estado de California, México, Centroamérica, Argentina, están usando esta plataforma, este software OpenDSS. Es una herramienta de simulación gratuita desarrollada por EPRI, vean ustedes. EPRI desarrolló esta herramienta OpenDSS para realizar los estudios eléctricos de la red de distribución y permite hacer estudios en respuesta en frecuencia, tiene además una interfaz gráfica, es muy flexible porque puede integrar además MATLAB, Python, Excel, cuenta con modelo de red, ¿no? Para cada elemento, transformador, línea, carga, sistemas fotovoltaicos, eólicos, baterías, vehículos eléctricos. O sea, uno puede integrar todos esos modelos a la red y hacer estudios de simulación, tanto balanceadas como desbalanceadas. Vean que los flujos de carga, o sea, el flujo de carga actual es unidireccional al usuario. Cuando cuando se implemente la generación distribuida, ya el flujo va a ser direccional. Y normalmente la red de distribución primaria y sobre todo la secundaria es desbalanceada. Vean que los flujos de carga son diferentes a los flujos de carga en potencia.
Normalmente usamos sistemas balanceados, trifásicos, ¿no? Y en sistemas de distribución primaria y sobre todo secundaria son desbalanceados. No puede haber sistemas trifásicos, monofásicos o bifásicos. Vean que en las redes de distribución eléctrica, en los sistemas eléctricos de provincia, tenemos redes secundarias o primarias trifásicas y también monofásicas y bifásicas. Igual sucede en el sector de distribución. Entonces, este software lo vamos a, se le va a dar a ustedes para que puedan descargarlo y implementarlo para las simulaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este software? Vamos a ver la capacidad de alojamiento de las redes. Primero vamos a ver el estudio de impacto. Vea que la norma o el reglamento de norma nos pide realizar los estudios de impacto en la red de distribución primaria y secundaria. Entonces, este estudio de impacto tiene que ver pues con el nivel de tensión, ¿no? Con el nivel de tensión en cada punto de la red que no afecta a sus usuarios, ¿no? Los flujos de carga, el factor potencia y la protección. Entonces, vamos a poder hacer simulaciones con la red de distribución primaria y secundaria. Vamos a crear diferentes escenarios para planificar la red de distribución primaria y secundaria. Uno de los cursos dictados este año por el apoyo de la GIZ ha sido planificación con recursos renovables, o sea, cómo deben realizarse esta planificación, conociendo que la generación distribuida usa normalmente sistemas fotovoltaicos o eólicos, ¿no? Pero principalmente fotovoltaicos. Y la generación fotovoltaica normalmente de día, durante el día de sol, y además es muy variable durante el día, no está cambiando durante el día, y esto influye pues en la planificación de las redes. Cambia durante el año, durante el día. Entonces se tiene que hacer estudios de flujo de carga cada 15 minutos. Vean ustedes, cada 15 minutos para ver cómo varían las condiciones de la red. Y eso se puede hacer con este software. No, ya no vamos a hacer como el flujo de potencia para la atención, una foto, ¿no? Con una determinada carga en los diferentes puntos de la red. Aquí no, aquí está quemando durante el día. Asimismo, este software también utiliza la información que tienen las empresas de distribución eléctrica. Todas sus redes están georreferenciadas. O sea, tanto el grupo de Distribus como las empresas de Lima, sus redes primarias y secundarias están georreferenciadas. No sé, quiere decir que en el mapa de la concesión, se tiene ubicado la subestación, las coordenadas de la subestación, se tiene ubicada el recorrido de los cables o de las líneas con sus respectivos parámetros físicos, sección de conductor, distancia geométrica, ¿no? O sea, toda la ubicación de los recloses, interruptores y las diferentes cargas. O sea, ya ellos vienen trabajando durante años en los sistemas de información geográfico. Entonces, este software permite, pues, levantar la información de las redes existentes a través de esta plataforma. Vean que hacerlo en forma manual sería bien laborioso, ¿no? Llenar la base de datos de este software con forma manual de toda una red. Vamos a poner USU de Nord. Es bastante complicado. O sea, nos tomaría mucho tiempo. Entonces, se hace a través del sistema de información geográfica, del GIS, que tiene cada empresa. Entonces, podemos cargar la información de las redes de distribución primera y segunda, lo que corresponde a la parte física, ¿no? Sección de conductor, longitud conductor, la potencia de cada equipo, ¿no? Entonces, vamos a hacer con este software flujo de potencia, estudio de cortocircuitos, armónicos para diferentes escenarios. Y vamos a usar, en nuestro caso, la normativa peruana de caída de tensión. Bueno, cada país tiene una normativa y este software se adapta a esa normativa, ¿no? De cada país. Uno de los temas que vamos a ver va a ser la capacidad de alojamiento de la red de distribución. Dice, vamos a ver qué cantidad de generación distribuida podemos instalar en una red primaria. Una red primaria puede tener pues 1 o 2 kilómetros de recorrido, una red de media tensión, ¿no?
En esta red de media tensión tenemos diferentes transformadores instalados, de media a baja. Tenemos centro de transformación, un tramo del conductor, un transformador de 10 a 220 voltios, tramo de conductor línea, otro transformador, y así se va distribuyendo la red primaria y luego la secundaria. Entonces, en esa red primaria se puede instalar generación distribuida. Vean que también la instalación puede ser en forma aleatoria. Normalmente este software permite hacer en forma aleatoria. Ubicar en diferentes puntos de la red diferentes generadores fotovoltaicos. Calcular los valores de tensión, pero sin impactar en la calidad ni la confiabilidad del servicio, y así mismo sin requerir adecuación de la red. O sea, con la misma red, si esa red no debe sobrecargarse, la calidad de tensión debe estar dentro de la norma, más o menos 5%, y podemos hacer estudios de qué cantidad de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida podemos instalar en ese alimentador. ¿No? Esto se puede hacer con este software. Como resultado que obtenemos, vean ustedes, vamos a hacer el flujo de carga cada 15 minutos durante un día. Es muy diferente a un flujo de carga en potencia, alta tensión, ¿no? Entonces, durante el día, aquí hay una salida del software, durante el día de 0 a 24, yo puedo determinar el nivel de tensión cada 15 minutos. Cada 15 minutos, en un punto de la red. Este es para cada punto de la red. Entonces, vean, según la incorporación de generación distribuida, vean, en azul está 0. Entonces, el nivel de tensión, cuando hay más carga, cae. Vean ustedes aquí en la noche. El perfil de tensión está variando durante el día. No es un valor constante. Vamos a poner, no va a ser 10.000 volts en media tensión. El valor nominal es 10.000 volts, pero en un punto determinado, la tensión puede ser menor, pero está variando durante el día. Y el menor valor es el valor de máxima demanda. ¿Qué pasa si como estamos en ese punto, que estamos analizando un generador fotovoltaico de una determinada potencia, ¿no? Si es el 10%, vean que la tensión va mejorando. Te mejora durante las horas del sol. Estamos hablando de generador fotovoltaico instalado en un punto de la red. Si continuamos inyectando, mejora la tensión. Cada vez que yo incremento la potencia del generador distribuido, voy mejorando el nivel de tensión en ese punto de la red. Eso se puede calcular con el software, ¿no? Entonces vamos dando en un punto determinado y le vamos variando el nivel de penetración de la generación distribuida hasta tener un valor, pues, 1 más o menos 5%, ¿no? Pero que si la potencia se incrementa, podemos producir una sobretensión en ese punto, que podría afectar a otros usuarios. O sea, tenemos que ver el nivel óptimo de penetración de generación distribuida. Esos son los estudios que se van a realizar para poder no ver la capacidad de alojamiento de la red en generación distribuida. Entonces, les he mostrado un pequeño resumen de lo que vamos a ver durante el curso. Bueno, va a haber aquí también mucha participación de ustedes. Vamos a plantear los trabajos que depende por grupo. Primero es instalar el software. Luego es llenar la base de datos, porque tenemos una base de datos, pero con calibres americanos, porque Every trabaja con calibres americanos. ¿No? Igual también los armados, usa armados REA, ¿no? O sea, armados de Estados Unidos. Aquí tenemos otro tipo de armados en las redes aéreas primarias y también secundarias, ¿no? Eso también poco a poco vamos a cargar. Le voy a dar información para poder cargar nuestra base de datos para poder simular algunos casos, ¿no? Algunos casos. Porque en realidad esto requiere mucho trabajo para poder implementar casos prácticos de estudio. El profesor Samayoa está proponiendo realizar como trabajo práctico ya, ¿no? Más adelante, que en la universidad se pueda, pues, implementar
sistema de generación distribuida. Les comento que la universidad tiene una red de media tensión, ¿no? Hay 2 puntos de conexión con Enel que toma la energía de media tensión y se distribuida dentro del campus en red de distribución primaria en 10 kilovolts, que alimenta a las diferentes subestaciones que están ubicadas en diferentes pabellones. No sé si ustedes han visto por la puerta 5, hay una subestación en ciencias, es subterránea, luego de ahí se alimenta a la FIE, está en el pabellón Q, otra subestación subterránea a 500 kilovolts, luego tenemos otra subestación en telecomunicaciones, en media tensión, luego sigue, de ahí se tiene proyectada una red de media tensión para el nuevo laboratorio de electricidad que está en la parte posterior del pabellón Q, y hay un área destinada para el nuevo laboratorio de electricidad. También tenemos ahí, se va a tener una red de media tensión y una subestación, y así continúa para las diferentes facultades de media tensión. También en mecánica, también hay una subestación en media tensión que luego distribuye en 220 kilovolts. Entonces, la idea es, o el proyecto es implementar sistemas fotovoltaicos en diferentes partes de la universidad y poder conectar la red de media tensión. Para eso tenemos que estudiar, hacer el estudio eléctrico del impacto en la red primaria. O sea, tenemos que conocer primero el consumo actual de las cargas que alimentan esa subestación y la inyección de generación distribuida y ver qué efecto tendríamos en la tensión en diferentes puntos de la red, algo como estamos viendo acá, con diferentes valores de la potencia. Y también podemos ver la inyección de potencia a la red, si en realidad generamos más de lo que consumimos durante el día, porque generación fotovoltaica normalmente es las horas del sol. Si generamos más de lo que consumimos, va a haber una parte que se va a inyectar a la red, ¿no? Podemos simular cuál será el porcentaje de inyección a la red y también el nivel de tensión que tendríamos en el punto de conexión. O sea, no debemos pasar 10.000 más menos 5%, ¿no? Debemos mantener ese nivel de tensión en el punto de conexión. Asimismo, sabemos también que la generación fotovoltaica se conecta a través de un convertidor, es de continua a alterna, y puede generar armónicos que podrían afectar también la red. También se podría hacer estudios de armónicos. Entonces, en fin, tenemos bastantes retos en este curso para poder lograr los objetivos, ¿no? Que es, primero, conocer todas las herramientas y así mismo lograr aplicaciones. Como les digo, hay muchos temas de investigación, hay tesis sobre este tema. Normalmente se usa estudio probabilístico porque la generación del sol no es un valor determinado, es muy variable durante el día, durante el año. O sea, normalmente se usa el método Monte Carlo para tener un valor esperado de la generación en diferentes horas del día. Y así mismo también se puede hacer un estudio probabilístico de la conexión en diferentes puntos de la red y cómo afecta a la red. Podemos agregarle además los vehículos eléctricos, que también se van a conectar en forma aleatoria en diferentes puntos de la red con un nivel de carga determinado. No todos los vehículos tienen pues carga cero, ¿no? Están trabajando y quieren conectarse a un punto determinado, es aleatorio, ¿se dan cuenta? Y también el nivel de carga también es aleatorio. Me puedo conectar cuando tenga el 50 puntos de carga, o sea, el 30%, ¿no? Entonces, con diferentes niveles de carga me voy a conectar a la red y eso también es bastante aleatorio. Entonces, hay temas para investigación más detallados que se pueden también desarrollar. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna consulta para poder verlo ya más adelante con el curso detallado? Bueno, es un panorama de lo que se va a poder ver en el curso. Tenemos 23 participantes al momento. Ingeniero, el software es de uso libre, ¿no? Es muy similar al DeepSilent, porque según estoy viendo también se puede exportar documentos. Claro, es similar, sí. Es libre, le voy a dar el enlace para bajar y cada uno ya va a cargar en su máquina, ¿no? Y ahí también algunos ejemplos que le voy a dar, ¿no? Para poder trabajar.
Sí, ya un alumno también estuvo trabajando en un proyecto de tesis, el alumno Cueva. Él quería ver los estudios de protecciones eléctricas con este software, ¿no? Estuvo avanzando, pero ya parece que le ha cambiado de rubro, no lo ubico el joven, ¿no? Ya debe estar trabajando. Después también le voy a pasar otra herramienta de planificación que ha sido dictada por la Universidad de San Juan de Argentina, usando también el OpenDSS, que permite planificar la distribución en diferentes escenarios, ¿no? En diferentes escenarios. Gracias, ingeniero. Sí. ¿Otra consulta, jóvenes? Ingeniero, una pequeña, la última consulta. ¿Van a hacer cuántos trabajos? Cuatro PCs. ¿Va a haber parcial final? Es lo que estoy viendo. Como esta es la primera vez que he dicho este curso, voy a poner con el director de escuela para ¿Qué ver sistema D? la calificación. Sí, deben ser 4 prácticas, 4 trabajos. En realidad son trabajos, ¿no? Son trabajos. Les voy a mostrar aquí el sílabus que ha sido preparado por el profesor Samayoa. Voy a mostrarle. Para que ustedes vean. Vamos a seguir el temario del curso preparado por... Esto me ha pasado el ingeniero José Flores. ¿No? El curso es E360, creación distribuida y redes inteligentes, ¿no? Ya vimos la arquitectura SGAN para las redes inteligentes, ¿no? Que tiene que ver con las diferentes capas que plantea esta arquitectura para lograr una red inteligente, ¿no? Y parte de eso es la generación distribuida. Entonces, aquí está teoría, 3 horas, práctica 2 horas, créditos 4, tipo de evaluación I. No recuerdo bien el tipo de evaluación I, debe ser prácticas, ¿no? Si ustedes recuerdan. Sí. Todavía no está cargado en ORCE la cantidad de alumnos que se han matriculado. Creo que están todavía en proceso. Y aquí el profesor Samayoa nos ha preparado el capítulo 1, introducción a la atención distribuida y autogeneración, ¿no? Hemos estado viendo la situación actual de la generación, el cambio climático. Este es uno de los drivers o un impulsor de la transformación de las redes de distribución y la introducción pues, de la generación distribuida y finalmente de las redes inteligentes, ¿no? El cambio climático. Se habla de la transición energética porque vamos a pasar a carbón cero, ¿no? El año de 2050 no se va a utilizar los combustibles de origen fósil para poder limitar la temperatura del planeta a 1,5, ¿no? Entonces, la transición energética. Prácticamente lo que nos impulsa el cambio climático, ¿no? Viene la transición energética y también hemos estado viendo la norma peruana, que lo vamos a comparar con otras normas, ¿no? Para que se tenga un panorama de cómo está la generación distribuida a nivel Latinoamérica. O sea, estamos siguiendo la propuesta del profesor Samayoa, ¿sí? Sí, ingeniero, el tipo de calificación es D. Ahí hubo pequeñito error. Entonces hay un error, ¿no? Por sí. decía, ¿no? Entonces, D. Ya, está bien. Entonces, el tipo D es práctica nada más, ¿no? Sí, práctica es ingeniero. Entonces, tenemos 4 trabajos, pues, ¿no? 4 trabajos. Sí. Sí. Ya, entonces, igual, el capítulo 2, tecnologías de generación, sobre todo para la gestión distribuida, que es principalmente solar, pues, ¿no? Solar. Impacto en la red de distribución, aquí vamos a usar pues el OpenDSS, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la atención, en la protección, en el estudio del cortocircuito? Y sobre todo vamos a ver, bueno, las empresas de distribución también están trabajando ese tema, ¿no? Ellos también están preparando recursos humanos. Y cuando yo participaba en estos cursos, siempre he propuesto que la universidad, pues, por la formación de los ingenieros, debería tomar, pues, ¿no? Esta tarea, ¿no? De apoyar la transición energética, la
la transformación de la red de distribución en nuestro país. Entonces, ustedes van a ser los agentes de cambio, ¿no? Ustedes tienen que prepararse bien, pues cuando vayan a elaborar el proceso de distribución, conocer estos estudios de impacto en la red de distribución y cómo enfocar, ¿no? el ingreso de la generación distribuida, ¿no? Tenemos que conocer herramientas, los impactos, los beneficios, las tarifas que va a tener que darse con el ingreso de la generación distribuida. Bueno, el capítulo 4 hay aspectos regulatorios, aspectos económicos. Aquí también el profesor ya nos ha comentado el net metering, ¿no? Los créditos. O sea, si tenemos el excedente de generación, yo puedo entrar a la red y tener como un crédito, ¿no? Para usarlo en otros momentos del día, en otro momento del año. Pero solamente me reconoce durante un año. Y otro es el net billing, ¿no? Que yo puedo valorizar mi inyección de energía para poder pagar mi inversión, ¿no? Claro, el costo no va a ser el mismo, ¿no? Eso también se tiene que regular. ¿A qué costo me va a reconocer el distribuidor al inyectar energía a la red? Y en el capítulo 6 está el tema de redes inteligentes, ¿no? Ya les hablé sobre esta arquitectura SGAM, ¿no? Cómo se va a estar transformando las redes. Y aquí también el profesor nos ha puesto la Big Data, porque hay tanta información en la red de distribución primaria y secundaria, información de los perfiles de usuarios que podemos usarlo para ofrecer nuevos servicios. Y también está introduciendo también la respuesta a la demanda. Vean, con la Big Data y las redes inteligentes y las redes también, los hogares inteligentes, sobre todo en Estados Unidos, donde usan mucho aire acondicionado, que tiene gran consumo de energía eléctrica. Se puede controlar automáticamente el uso del aire acondicionado para disminuir la demanda en una determinada hora. Y esa disminución de energía se puede vender a otro usuario que sí lo requiera de manera urgente. Entonces es una respuesta a la demanda que se viene trabajando en otros países. Pero se puede hacer solamente con una red inteligente. No se puede automáticamente controlar el consumo energético del aire acondicionado, disminuir determinado momento del día y usar esa disminución de demanda sin necesidad de... O sea, la idea del distribuidor es hacer mínima inversión en su sistema de distribución primaria y secundaria. Con esa misma red de distribución yo puedo atender a otros usuarios de manera inteligente. Se dan cuenta cómo podemos disminuir costos en la operación de la red de distribución primaria y secundaria con toda esta información que uno puede tener de todos los usuarios, ¿no? Por decir, si usted tiene contratado 10 kilowatts, pero no va a usar en determinado día, usted puede vender esa energía a otro usuario. Eso se hace en forma automática, ¿no? Según su perfil de demanda que tenga. Entonces, hay muchos estudios sobre, vean, muchos temas de tesis que van a salir sobre estos temas que se va a ver, ¿no? Y los estudios de conexión, ¿no? Nosotros vamos a ver para este caso el OpenDSS, ¿no? Para ver los estudios de conexión. Se agradece al profesor Samayoa de la propuesta que ha realizado. Yo le voy a dar un manual al final de... Bueno, aquí le puedo compartir por el chat sobre generación distribuida. A ver, antes de salir le voy a compartir por el chat a todos para que lo tengan ya el libro. A ver. Ya, ese era un manual de generación distribuida, a ver si lo voy a enviar. Ese es un handbook completo para que ustedes puedan ver distribuida. Con más detalle ya en el capítulo 2, sistemas de generación eólica. Vean, todo el corresponde a generación eólica. El capítulo 3, sistemas fotovoltaicos, con bastante detalle. El capítulo 4, el modelado de la generación distribuida, operación y control y protección.
¿no? Vea que son capítulos preparados por diferentes autores, ¿no? Diferentes autores, pero en forma secuencial, ¿no? Forma secuencial para poder entender de manera profunda la generación distribuida. El capítulo 5 ya viene una miscelánea sobre la electrónica de potencia, confiabilidad, aspectos económicos. Entonces es un buen libro que le va a permitir a ustedes desarrollar de repente alguna tesis, ¿no? Más adelante, un buen manual de consulta, ¿no? Lo que corresponde a la generación distribuida. A una consulta más jóvenes, hasta el momento tenemos 25